Pedir para que todos mantenham... A gravação iniciou, sim? Pessoal, vou pedir para que todos mantenham os áudios desligados e se alguém tiver alguma dúvida, deixa no chat. Quando finalizar a palestra do Dr. Davi, ele pode estar... quando finalizar a palestra, ele vai estar respondendo as dúvidas. Só um momentinho, por favor. Bom, em nome do 17º Congresso Internacional de Odontologia da Universidade de Anhanguera, eu tenho uma grande honra e alegria de estar apresentando aqui o Dr. Davi Vinis. O Dr. Davi, ele é médico, Master em Neurociências, Master em Antropologia da Medicina, diretor médico do Instituto de Terapia Neural e Medicina Reguladora, diretor do mestrado de Terapia Neural Médica e Odontológica da Universidade de Barcelona, é presidente da Neural Therapy Research Foundation, membro do Comitê Científico e da International Fed of Medicine Association of Neural Therapy, fundador da Associação Médica de Terapia Neural da Espanha e membro honorário da Associação Médica de Terapia Neural da Áustria, Itália, Colômbia, Equador e da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa. Muchas gracias, David. Seas muy bienvenido y súper feliz. Puedes empezar cuando quieras. Muchas gracias, Janet. Gracias por acordarte de mí en este congreso que estáis organizando. Y me ha gustado verte de nuevo. Nos vimos ya hace unos cuantos años en Santos, en Brasil, en un curso de terapia neural. Y me alegro que sigas con esta ilusión por aplicar la terapia neural en odontología. Y bueno, contento porque podré explicar una perspectiva de la terapia neural desde un punto de vista holístico. Porque en odontología muchas veces, igual que sucede en medicina, perdemos esa visión holística del ser humano y nos centramos demasiado solo en una parte del cuerpo y en el caso de la odontología, evidentemente, en la boca o incluso a veces en un diente, ¿no? Entonces, el objetivo principal de esta charla es romper algunos esquemas y recordar conceptos básicos y ver también cómo lo podemos aplicar y también con unas bases científicas, porque también tenemos mucha literatura científica que apoya y da sustento a toda esta visión holística del ser humano y de la odontología. Bueno, vamos a empezar primero definiendo qué es la terapia neural. En terapia neural nosotros inyectamos un anestésico local en bajas concentraciones en puntos concretos del sistema nervioso con una finalidad terapéutica y diagnóstica. Es decir, en terapia neural inyectamos un anestésico local. Si yo no inyecto un anestésico local, estaré haciendo otro tipo de terapia porque esto forma parte de nuestra definición. Pero también hacerlo según la historia de vida de la persona. Es decir, no vamos a tratar enfermedades, no vamos a tratar patologías, no vamos a aplicar protocolos. Vamos a inyectar ese anestésico local en puntos concretos del sistema nervioso para ver si podemos ayudar al sistema nervioso y todo lo que él implica también en su conexión con el sistema inmune y otros, lo vamos a hacer para ver si esa persona puede recuperar su función reguladora, si su sistema nervioso autónomo puede recuperar su función reguladora. Este es nuestro objetivo y vamos a ver cómo hacemos este viaje. Para eso vamos a repasar conceptos del sistema nervioso autónomo, de su interacción con el sistema inmune, el papel que juegan los anestésicos locales en la parte terapéutica, la matriz extracelular y el sistema fascial como estructura también que engloba todo esto y que tiene también una función reguladora y transmisión de los impulsos, y la mecanotransducción y la tensibilidad, que es fundamental tenerla en cuenta en odontología. Vamos a repasar la matriz extracelular. Podéis encontrar... ¿David? Sí, dime. Te pido un favor, si puedes hablar un poquito más despacito. De acuerdo. ¿Sí? Es verdad, me olvidaba que era para Brasil, sobre todo, sí. Perdón. Voy a hacerlo un poco más despacio. Gracias. Gracias a ti. Bien, en este artículo publicado en la revista de Anatomía Patológica de España y también en Histological Histopathology, podéis ver un review que lo podéis encontrar en la web de terapianeural.com,
en el que repasa la importancia de la matriz extracelular, la biotensividad y la importancia también que tiene en el desarrollo de la enfermedad, de la patología. Haciendo un recuerdo a Alfred Pischinger, que fue jefe de histología en virología de la Universidad de Viena en 1975, publicó un libro muy importante que es La matriz extracelular y la regulación del terreno. En este artículo nos recuerdan que la matriz extracelular es fundamental para la protección, la nutrición y la inervación celular. Es el sustrato donde se da la respuesta del sistema inmune, la angiogénesis, la fibrosis, la regeneración tisular, y es importante destacar que la matriz extracelular recibe la inervación de terminaciones libres de fibras del sistema nervioso autónomo, de manera que se comportaría como una sinapsis entre el sistema nervioso autónomo y matriz extracelular. Bien, actualmente hay mucha bibliografía sobre la importancia de la matriz extracelular en la formación de cáncer, en la formación de diferentes patologías, y lo podemos encontrar en literatura de diferentes especialidades y de gran impacto. En odontología también podemos encontrar revistas de odontología que también nos recuerdan la importancia de esta matriz extracelular, por ejemplo, a la hora de hacer cirugía periodontológica o en la colocación de los implantes. De hecho, en esta revista sobre investigación en clínica odontológica, recuerdan que la matriz extracelular es fundamental para la regeneración y la oseointegración del hueso, de la mandíbula o del maxilar al implante que se le está colocando, y que ahí es fundamental la superficie del implante. Según la superficie del implante que nosotros estemos colocando, la matriz extracelular va a reaccionar desde un punto de vista celular y molecular de un modo o de otro. Entonces, vemos cómo hay investigación actual en revistas muy reconocidas sobre la importancia de la matriz extracelular. Pero bien, se olvidan una vez más del sistema nervioso autónomo. Si bien en implantología y en cirugía oral es fundamental la respuesta del hueso y de la matriz extracelular, también lo es el sistema nervioso autónomo, porque al fin y al cabo es el que inerva esa matriz y el que va a regular su respuesta y también la inflamación. Nosotros sabemos que hay señales mecánicas que van a llegar a la célula para que ésta reaccione a estos impulsos mecánicos. Y estos impulsos mecánicos van a llegar a través de moléculas como las integrinas y las lamininas que anclan la célula a la matriz extracelular, además de canales iónicos mecanosensibles y otras proteínas. Pero este año ha habido una sorpresa, y es que se dio el Premio Nobel de Medicina a Ardem Pataputian. Ardem Pataputian descubrió los receptores piezo 2, que son receptores de membrana que lo que hacen es activarse mecánicamente y transformar esos impulsos mecánicos en impulsos nerviosos, lo cual también juega un papel importante en el desarrollo de las articulaciones y en el sistema neuromuscular. Aquí tendríamos una ilustración de esa proteína mecanosensible que es el canal piezo 2. Bien, cuando nosotros aplicamos, eso es lo que vio Pataputian, cuando nosotros aplicamos una fuerza en un tejido, va a provocar que se abren esos canales que se activan mecánicamente para crear un estímulo en el sistema nervioso. De esta manera nosotros podemos tener y podemos explicar cómo funciona el tacto y la propiocepción, propias, por ejemplo, cuando nosotros sentimos el abrazo. Vamos a entrar ahora en el sistema fascial, que está conectado también con todo esto. El sistema fascial
es una red ininterrumpida de tejido conectivo que conecta todas las estructuras del organismo, somáticas, viscerales, meningias, y va a formar aponeurosis, a formar fascias musculares, cápsulas articulares, envolturas musculares, estructuras ligamentosas y tendinosas. Pero van a estar conectadas entre ellas, formando lo que se llama un vínculo mioquinético, de manera que cuando hay una tensión en un elemento de esta estructura, esa tensión o esa fuerza se va a transmitir por el tejido conectivo y va a repercutir a diferentes órganos y tejidos. Podemos ver aquí, en fotografías de microscopía electrónica, cómo el tejido conectivo, el tejido facial, va recubriendo no solo el músculo, sino que va entrando en los diferentes paquetes de fibras musculares e incluso las fibras musculares. Aquí tenemos un nervio, que sería el nervio ciático, y vemos como en este caso el tejido conectivo de color rosa no solo está rodeando el nervio, también se va introduciendo por el nervio para rodear los axones, que podemos ver aquí de color azul, con la vaina de mielina de color amarillo. De manera que vemos como el tejido conectivo penetra dentro de las estructuras de diferentes órganos y tejidos para tener una función. Es una función transmisora de impulsos. Aquí podemos verlo en el tejido adiposo, en este caso de color amarillo, como el tejido conectivo también penetra, invade el tejido adiposo, conectando los diferentes adipocitos entre sí y entre los tejidos de su entorno. Bien, vamos entrando ya en lo que nos va interesando en odontología. Las tensegridades, las estructuras biológicas, tienen propiedades viscoelásticas que se comportan de manera impredecible debido a una relación no lineal entre tensiones y deformaciones. Esto es fundamental a la hora de entender cómo funciona un cráneo humano y la mandíbula y su articulación con toda la columna. Hay un juego de tensiones que tienen que estar en equilibrio entre ellas, y de manera que esto ya influencia incluso la formación del cráneo durante la fase embrionaria. A medida que se va expandiendo el cerebro, va transmitiendo sus necesidades también por estímulos mecánicos que a través de los meninges va a llegar a los huesos del cráneo y van a provocar el crecimiento de ese cráneo en equilibrio a la necesidad del cerebro. Pero a la vez, este juego de tensiones y fuerzas también estará recibiendo tensiones de otras estructuras musculotendinosas externas y fasciales. De manera que al fin y al cabo va a haber un equilibrio en la formación del cráneo y del resto del cuerpo humano, fruto de un juego de equilibrio de tensiones que va a mantenerse después durante toda la vida. De manera que cuando hay una alteración o cuando hay un cambio en una tensión o en una fuerza en una parte del cuerpo, va a provocar un remodelamiento, un reequilibrio de toda la estructura. Esto es fundamental tenerlo en cuenta en odontología. Porque cuando hay un cambio en la oclusión, cuando hay un cambio en la articulación temporomandibular, cuando hay un cambio en el disco de la articulación temporomandibular, cuando hay una salida, una erupción de los cordales, de las muelas del juicio, cuando nosotros hacemos una ortodoncia, cuando nosotros colocamos un implante, siempre que hay un cambio en la boca, va a repercutir en el resto del cuerpo humano, y en parte lo va a hacer a través del sistema nervioso autónomo, pero también lo va a hacer a través de ese tejido conectivo y de este sistema facial. Podemos ver aquí, por ejemplo, la fascia de mandíbula y de maxilar, cómo se conecta de un modo continuo con toda la fascia cervical, que va a llegar a la fascia de toda la extremidad superior y torácica. De manera que cuando hay una fuerza en una parte del cuerpo o en la boca, pues evidentemente se va a transmitir. Janet, sería perfecto si podéis cerrar los micros de los oyentes para que así no vaya haciendo interferencia. Pessoal, por favor, vão desligando os fones todo mundo, tá? Para não interferir na aula. Yo estoy de ojo, es que no estoy como host, pero le voy a pedir. Gracias. Bueno,
Y entonces también esas fascias van a seguir unos ejes, dependiendo de la fascia, que nos va a relacionar directamente la parte craneal con la parte caudal. Nos va a relacionar la parte de toda la cara y boca con la zona occipital, y la zona occipital también con toda la columna y la zona del sacro. Y además de una manera continuada también con toda la extremidad inferior hasta llegar a las plantas. Las fascias también cruzan, de manera que no hay una lateralidad exclusiva derecha o izquierda. También cruzan de un lado a otro y también conectan lo anterior con lo posterior. De manera que tampoco podemos relacionarlo de una manera lineal. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos estudiando la articulación temporomandibular, ¿podemos decir que tiene límites la articulación temporomandibular? ¿Podemos decir que la patología de la articulación mandibular empieza y termina en su anatomía localizada? Es decir, ¿empieza y acaba aquí la articulación temporomandibular? ¿O bien en función de cómo yo tenga mi columna lumbar, en función de cómo yo pise con mis pies, en función de cómo yo esté mirando con mis ojos, no va a repercutir en la articulación temporomandibular? Por lo tanto, cuando aparece una disfunción o un dolor en la articulación temporomandibular, puede ser como la punta del iceberg, puede ser el síntoma de que algo está pasando en esta estructura, en este cuerpo humano. Hay una influencia del disco temporomandibular en la postura y en la posición de iodes, por ejemplo. Si nosotros buscamos este tipo de conexiones, de relaciones en PubMed, en revistas de literatura médica y odontológica, vamos a ver que hay muchos estudios que nos acaban diciendo que hay una relación estrecha demostrada entre la postura del cuerpo y la articulación mandibular y la oclusión. De manera que incluso lo que se ha visto es que a mayor disfunción de la articulación temporomandibular, también mayor anomalía en la en la presión que se encuentra en la planta de los pies. Se ha visto una relación muy estrecha, incluso que se puede correlacionar en un estudio. Bien, vamos a introducir más elementos. Ahora vamos por el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo podríamos decir que es aquel invitado que todo el mundo conoce, todo el mundo ha oído hablar de él, pero que nadie sabe nada de su vida. Porque todos oímos hablar del sistema nervioso simpático, del parasimpático, pero realmente cuando nosotros trabajamos no lo tenemos en cuenta. Si nos preguntan acerca de él, poco podemos decir. No porque no haya literatura, sino porque no forma parte de alguna manera de lo que nosotros leemos o estudiamos para tener en cuenta nuestro trabajo. El sistema nervioso autónomo se encarga en sus vertientes simpática y parasimpática, trabajando en un equilibrio, en mantener una homeostasis del organismo. Controla y regula la perfusión de los tejidos de nuestro cuerpo, la secreción glandular, el mantenimiento del revestimiento del tracto intestinal, las funciones de órganos torácicos, abdominales, pélvicos. También regula el metabolismo y la temperatura corporal y la comunicación entre el sistema nervioso, el sistema inmune y el endocrino. Y a la vez, el sistema nervioso autónomo hace de puente entre la esfera emocional y la física. Es fundamental en la somatización de las emociones. Como ya sabemos, hay una vertiente simpática que se va a encargar mediante fibras nerviosas adrenérgicas la activación de las funciones del organismo mediante catecolaminas como la adrenalina o la noradrenalina o la adrenalina. Bien, en cambio la vertiente parasimpática se va a encargar sobre todo de facilitar una recuperación, una restauración del organismo, enlenteciendo, entre otras cosas, el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco y aumentando la motilidad intestinal. Todo eso mediante neuronas colinérgicas. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre esas vertientes del sistema nervioso autónomo para permitir un equilibrio en las diferentes funciones y una adaptación a los constantes cambios internos y externos. Pero el sistema nervioso autónomo no es lineal.
No podemos ver el sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático, como vemos al sensitivo o al motor. Por ejemplo, las fibras simpáticas, cuando salen de médula espinal, pueden hacer sinapsis con la segunda fibra simpática en el ganglio, que está a la misma altura metamérica que la neurona presináptica. Pero en ocasiones, la sinapsis se va a dar en el ganglio superior, en el ganglio de la metámara superior, o puede darse la sinapsis ya no en la cadena simpática, sino en el ganglio visceral. Esto implica una no linealidad del sistema nervioso autónomo. No podemos establecer relaciones lineales entre este punto tiene que ver con este órgano o este punto tiene que ver con esta emoción. No hay una linealidad. El sistema nervioso simpático va de la zona más craneal, donde encontramos el atlas y el axis, hasta el coxis, donde se van a unir a través del ganglio impar las dos cadenas simpáticas derecha e izquierda y van a atravesar toda la zona cervical, torácica, lumbar y sacral, para estar cerca de todos los órganos y poder ser rápido en su respuesta. Mientras que la estructura parasimpática tiene una focalización cráneo-sacral, sobre todo en su origen. En el tronco del encéfalo vamos a encontrar los núcleos de los pares craneales que van a llevar fibras parasimpáticas a todo el organismo. A destacar, por ejemplo, las fibras parasimpáticas que irán al ganglio ciliar, al ganglio esfenopalatino, al ganglio submandibular, al ganglio óptico y también a los ganglios torácicos y viscerales mediante el nervio vago. Podemos ver también que hay una conexión entre el sistema simpático y parasimpático a diferentes niveles y algunos son muy evidentes, como podemos ver aquí en la cadena simpática cervical. Esto sería la cadena simpática cervical, esto es la arteria carótida y aquí tenemos una anastomosis entre la cadena simpática cervical y el nervio vago que discurre a lo largo, al lado de la arteria carótida. Entonces vemos que hay una conexión directa de una manera a veces tan visible entre simpático y parasimpático. Esto es así porque funcionan como una unidad, están intercambiando constantemente fibras e información. Me resultó curioso cuando estaba buscando información sobre el sistema nervioso vegetativo en odontología encontrar este síndrome que yo no conocía, el Frey Syndrome, porque me resultó bien ilustrativo. Cuando hay una lesión de los nervios, de las fibras simpáticas y parasimpáticas de los nervios auriculotemporales en una cirugía, por ejemplo, de parótida, puede verse una respuesta patológica fruto de una regeneración anómala del sistema nervioso parasimpático en el que se establecen como unas conexiones entre simpático y parasimpático, de manera que el paciente cuando está comiendo, cuando está salivando, sobre todo si está comiendo una comida muy sabrosa o picante, puede empezar a tener sudoración en la piel o incluso un aumento de temperatura de la piel de la zona de la parótida, preauricular, temporal, de cuero cabelludo o de la articulación temporomandibular. Es decir, se ve como un estímulo sobre el parasimpático de la boca, de las fibras glandulares de la boca, provocan una respuesta simpática en una área del cráneo, ¿no? Entonces, esto para mí me resulta ilustrativo porque cuando nosotros vemos un paciente que tiene cualquier síntoma, tenemos que hacer una historia de vida para ver si tiene algún tipo de lesión o de posible lesión en su sistema nervioso autónomo que pueda explicar estos síntomas. Y muchas veces no lo hacemos. A menudo lo que hacemos es buscar un tratamiento farmacológico para anular el síntoma, en vez de preguntarnos por qué está teniendo este síntoma este paciente. Vayamos a intentar buscar de dónde viene, si en algún lugar, en algún momento, hubo una lesión o una alteración de sus fibras vegetativas. Bien. De literatura, como os he dicho, no nos falta. Y en este caso, en este Journal de Orofacial Pain, nos recuerda que hay una interacción entre el sistema nervioso sensitivo
y simpático, el sistema inmune y las células locales que están regulando la inflamación y el dolor tanto en la articulación temporomandibular como a nivel orofacial. De manera que si yo tengo un paciente con algún tipo de inflamación o dolor en la zona orofacial o temporomandibular, tengo que tener en cuenta también el sistema nervioso simpático, porque está regulando esto. Y cuando yo tengo en cuenta el sistema nervioso simpático, no puedo limitarme al área orofacial, no puedo limitarme a la boca, porque este sistema nervioso simpático me conecta inmediatamente desde un punto de vista funcional con toda la red vegetativa. Y como hemos dicho también, desde un punto de vista estructural, nos conecta también con todo el resto del organismo a través de la mecanotransducción y los cambios en la tensibilidad, sobre todo vehiculizados por el sistema fascial. Vayamos ahora a recordar un poquito lo que sabemos del papel del sistema nervioso en el proceso patológico. Ya Speransky, en el inicios de 1900, escribió su libro Bases para una nueva teoría de la medicina, en el que él explicaba los descubrimientos que hizo en animales después de irritar puntos del sistema nervioso. Uno de los puntos que él irritaba era precisamente un nervio dentario. Mediante la colocación de aceite de crotón, que es un aceite irritativo, en un tratamiento de conducto en un perro, él veía que aparecían procesos neurodistróficos a distancia a cabo ya de pocos meses. Por lo tanto, él ahí descubrió que cuando irrita un nervio dentario puede generar procesos neurodistróficos, patologías a distancia, fuera de la boca. ¿De qué dependía todo esto? Dependía sobre todo del tono vagal del animal, es decir, ¿cómo estás tú de equilibrado? ¿Cómo tienes tu sistema nervioso de equilibrado? Porque esto es lo que te va a permitir también adaptarte más o menos a las nuevas agresiones. Y lo que vio Speransky es que no era tan importante el tipo de agresión que hacemos al nervio dentario, si es química, térmica o tóxica o mecánica, sino la intensidad. Por un lado es importante la intensidad del estímulo y por otro lado es importante el tono vegetativo del receptor, es decir, el terreno del receptor. También tenemos que recordar los estudios de Gustav Richter, de la Universidad de Viena, también anatomopatólogo de mediados del siglo XIX de la Universidad de Viena, en el que él explica cómo la irritación sobre la fibra simpática peribasal, es decir, la fibra simpática que acompaña al vaso, de manera... las arterias no tienen una inervación simpática y parasimpática, las arterias tienen una inervación simpática, de manera que si hay mayor tono simpático se contraen, hay una vasoconstricción, y si hay un menor tono simpático se dilatan, hay una vasodilatación. Entonces lo que hizo Ricker fue ir estimulando las fibras peribasales y vio que cuando daba un estímulo débil, la arteria se vasodilataba, ya había una hiperemia. Cuando daba un estímulo moderado, la arteria se contraía y provocaba una isquemia, pero si dejaba de estimular el nervio, la arteria recuperaba su función. Ahora bien, cuando el estímulo es muy fuerte o es moderado, pero mantenido, entonces se pierde esa respuesta de la capa muscular de la arteria y hay una inhibición de la vasoconstricción, de manera que se entra en éstasis y por lo tanto necrosis y aparición de pus en el tejido. Por lo tanto, cuando nosotros vemos una isquemia o vemos una inflamación o vemos un edema, tenemos una vez más que seguir el trayecto de la fibra nerviosa simpática, porque está controlando ese proceso inflamatorio o edematoso o isquémico. Por lo tanto, tenemos que mirar qué está pasando a la fibra simpática en alguna parte de su trayecto. Siegen, que era colaborador de los hermanos Walter y Ferdinand Hunicke de Alemania, que fueron los grandes desarrolladores de la terapia neural en Alemania, y también era un seguidor de los estudios de Ricker. Él lo que hizo fue inyectar procaína, que en aquellos momentos se llamaba novocaína,
después de la irritación de la fibra simpática peribasal. Y lo que vio Siggen es que había una mejora de la estabilidad vasomotora, una resistencia de los capilares y ahí así se evitaba llegar al éxtasis hiperémico. De manera que con la procaína podríamos neutralizar de alguna manera la irritación que había producido en la fibra simpática peribasal y por lo tanto regresar a la fisiología vascular. Bien. Vamos a repasar lo que ya deberíamos conocer, que sería el segmento simpático basal. Sabemos que cuando hay una irritación en una fibra nerviosa por vías vegetativas, ese estímulo va a provocar una respuesta en la piel de hiperalgesia y una respuesta en el músculo y en la fascia de hipertonía. Eso ya lo vio James Mackenzie a principios del siglo 1900, también del siglo XIX, perdón, también. Él era un cirujano del Hospital de Londres y él exploraba, cosa que hacíamos antes los médicos, que era explorar al paciente de una manera minuciosa, porque no había ecografías ni otros aparatos radiológicos, por lo tanto había un buen desarrollo de la anamnesis y sobre todo de la palpación. Entonces lo que vio James Mackenzie es que antes de operar, cuando él exploraba, encontraba puntos de hiperalgesia cutánea o hipertonía muscular y después cuando operaba vio que correspondía a una inflamación o a una patología visceral. Y esto es debido al reflejo cuti, visceral y vistrocutáneo. Es decir, cuando sucede algo en una víscera, cuando hay una inflamación, va a provocar una respuesta periférica, pero del mismo modo, si nosotros actuamos sobre la piel o sobre el músculo o sobre diferentes puntos de ese segmento simpático, podemos también de esa manera actuar sobre la víscera. Esto nos lo recuerdan, por ejemplo, en este estudio de Autonomic Neuroscience publicado, entre otros autores, por Katia Puente de la Vega, profesora de nuestro máster de terapia neural de la Universidad de Barcelona, y Lawrence Fisher, uno de los referentes internacionales en terapia neural más conocidos. En este artículo nos recuerdan, aunque el artículo no trata de esto, yo voy a aprovecharlo para recordar lo que sería el reflejo cutivisceral, es decir, cuando hay un plexo visceral, en este caso el plexo vegetativo, siempre formado por fibras simpáticas, fijaros, fibras que vienen de la cadena simpática, y fibras parasimpáticas, en este caso provenientes del nervio vagal, va a haber también unas fibras que desde el plexo visceral van a ir a la piel y al músculo y a la fascia. De manera que lo que suceda en la víscera también lo podemos explorar en la piel porque habrá un aumento del dolor, o en el músculo de la fascia porque habrá un aumento de la tonicidad, de la tensión. Y del mismo modo, nosotros podemos actuar sobre piel, sobre músculo o a nivel miofascial para actuar vía refleja simpática sobre la víscera. Bien. Este artículo me interesa también explicarlo porque habla del sprouting, que sería la brotación de las fibras simpáticas, que se ha visto que aparecen en los ganglios dorsales de los nervios espinales, que son los ganglios dorsales de los nervios sensitivos, en personas con un dolor crónico. Es decir, cuando hay una cronificación del dolor, las fibras simpáticas del ganglio sensitivo brotan, aumentan, proliferan, y esto tiene que ver con esa cronificación, con esta persistencia del dolor. Es decir, hay un cambio de estructura estructural en el sistema nervioso simpático que explica también o forma parte de esta cronificación del dolor. Bien, vamos a ver ahora otro invitado, que es el sistema inmune. ¿Por qué nos interesa el sistema inmune? Pues porque es otra parte del sistema nervioso. No, el sistema inmune y el sistema nervioso no son dos sistemas diferentes. Estos son divisiones académicas que hacemos, pero en el fondo, en el organismo, son diferentes caras de la misma moneda. Veamos, cuando hay un daño en un tejido, hay una liberación de sustancias, frutos del daño tisular, que van a activar las células inmunes, y esas células inmunes, al activarse, van a liberar unos mediadores de la inflamación
que van a activar a la neurona para que la neurona, mediante la transcripción genética, libere unas sustancias que actúen sobre la inflamación, pero también van a actuar sobre el propio sistema inmune, formando un círculo de feedback, de autorregulación. Pero del mismo modo, el daño tisular también puede activar directamente la neurona. De manera que tenemos un sistema formado por diferentes elementos que a unos yo llamo sistema nervioso y a otro llamo sistema inmune, pero que en realidad está tan interconectado que es el mismo sistema. De manera que queda claro que el sistema nervioso, fundamentalmente el sistema nervioso simpático, bueno, y también el parasimpático, como veremos, están regulando ese sistema inmune. Como podemos recordar también en este artículo de Tracy, publicado en la revista Nature, que nos habla del reflejo neuroinflamatorio. Fijaros, una vez más, cuando hay un daño tisular, va a provocar una liberación de interleuquinas y de otros mediadores de la inflamación por parte de los macrófagos, por ejemplo, y otras células del sistema inmune, que van a activar el sistema vagal, que va a responder mediante las neuronas colinérgicas para regular esa inflamación que se está provocando fruto del daño tisular. Pero a la vez, mediante la activación del núcleo del tracto solitario, habrá también una respuesta simpática que mediante fibras adrenérgicas también estarán regulando por otra vía esa respuesta inflamatoria al daño que se ha producido. Y ahí se va a añadir también el eje córtico-adrenal para regular también ese proceso inflamatorio mediante el eje de corticoides. De manera que, como está claro, el sistema nervioso autónomo está regulando continuamente por su vertiente simpática y su vertiente parasimpática cualquier proceso inflamatorio. Pero veámoslo ahora a nivel más celular, a nivel más molecular. Vemos que las células activadas del sistema inmune tienen unos receptores adrenérgicos, unos receptores de terminaciones simpáticas. Es decir, hay como una sinapsis entre fibras simpáticas y células activadas del sistema inmune, de manera que cuando les llega el estímulo adrenérgico por parte de la fibra simpática, va a provocar una cascada intracelular que va a repercutir en las inmunoglobulinas que esta célula del sistema inmune va a liberar. De manera que podemos ver una conexión a nivel molecular entre la activación del sistema simpático y la liberación de inmunoglobulinas por parte de estas células. De manera que es inseparable, indisecable esa relación entre el sistema nervioso autónomo y el sistema inmune. Pero tenemos otra vía para incluso sustentar más esa relación, y es la inervación de los órganos propios del sistema inmune. Los órganos del sistema linfático, como el timo, el bazo o los ganglios linfáticos, están inervados por fibras simpáticas. De manera que si yo quiero un buen drenaje en una cirugía oral, por ejemplo, tengo que tener un buen sistema nervioso simpático, porque será responsable de regular también ese drenaje linfático que voy a necesitar en una cirugía. Bien, entonces, como nos cuenta este otro artículo de los Physiological Reports, cuando hay estrés en un tejido, cuando hay una cirugía, cuando hay una inflamación, se provoca una activación de las fibras sensitivas de los nervios espinales. Y esto también provoca una activación simpática aferente. De manera que hay una relación directa entre la inflamación y la cirugía, el sistema sensitivo y el sistema simpático. De manera que yo, como profesional, tengo que hacer una buena valoración del sistema nervioso autónomo, del sistema simpático, cuando estoy tratando a un paciente, sea porque estoy haciendo una cirugía, sea porque estoy observando o valorando algún tipo de patología que él tenga, porque está regulando esto. Entonces, lo importante no es si tengo un sistema nervioso simpático más o menos activado o el parasimpático. Lo importante es
el equilibrio que haya entre ambos, porque en ocasiones yo tengo que tener una mayor activación del simpático y en ocasiones una mayor activación del parasimpático, del sistema vagal. Pero lo importante es que haya un equilibrio según las necesidades. Cuando se pierde este equilibrio es cuando aparece la patología. Bien, ahora ya tenemos un invitado especial, que son los anestésicos locales. ¿Por qué nos interesan los anestésicos locales en todo lo que hemos visto hasta ahora? Pues nos interesan porque tienen un papel muy importante en las alteraciones del sistema nervioso autónomo. Los anestésicos locales son unos agentes terapéuticos que van mucho más allá de su efecto anestésico. Provocan, de hecho, unos efectos de larga duración que no se pueden explicar por el bloqueo del canal de sodio ni por los mecanismos de acción propios de la anestesiología o farmacológica. Se ha visto que los anestésicos locales reducen la potenciación a largo término en los ganglios simpáticos, también reducen la brotación simpática, si os acordáis de lo que hemos hablado antes. Cuando inyectamos anestésico local se reduce esa brotación característica del dolor crónico. Hay una disminución también del acoplamiento simpático aferente, que tiene que ver también con un aumento, un incremento del dolor en el paciente. También interviene en la liberación de neuropéptidos proinflamatorios de las fibras simpáticas. Tiene un efecto directo sobre la inflamación relacionado con la acción vasomotora y también interactúa, el anestésico local interactúa con el sistema nervioso simpático y el sistema inmune y puede también interrumpir esos círculos viciosos, esos bucles, esos loops que hay habitualmente cuando hay dolor, isquemia, hipertonía y puede como de alguna manera resetear esa fibra nerviosa. Hay que diferenciar entre un efecto anestésico en el que hay una hiperpolarización de la fibra nerviosa y una vez se ha perdido esa hiperpolarización, la célula regresa a su potencial anterior, y un efecto neuroterapéutico en el que la célula nerviosa es capaz de recuperar su potencial eléctrico pasado el efecto de despolarización, por decirlo de alguna manera, y así la célula puede recuperar su función funcional, su función fisiológica. La presentación de la procaína va a depender del país. En España tenemos un laboratorio que se llama Serrapamies, que es el único que fabrica procaína, y eso va a depender del país, el hecho de que tengan o no procaína, que la distribuyan o el formato en el que se vende. La procaína es un anestésico de síntesis en el que se mezcla el ácido paraaminobenzoico y el dietilaminoetanol, y la procaína se va a descomponer hidrolíticamente mediante colinesterasas plasmáticas en el mismo plasma sanguíneo en cuestión de minutos, y nosotros la utilizamos a la concentración del 0,5 o 1%, porque no nos interesa tener un efecto anestésico. No es necesario inyectar procaína más concentrada, no es necesario, incluso la podemos utilizar más diluida, porque la terapia neural no actúa por miligramos de procaína. A más miligramos de procaína no hay más efecto neuroterapéutico. La terapia neural depende de si nosotros hemos inyectado el anestésico local en un punto de irritación, en un punto que esté repercutiendo en el sistema nervioso autónomo. Y para eso no es necesario ni mucha cantidad de líquido ni mucha concentración de procaína. Eso sí, no utilicemos el anestésico local, sea procaína o sea lidocaína. Si alguien no tiene procaína, que utilice lidocaína, pero sin vasoconstrictor y sin mezclar con otros fármacos. Bien, la procaína tiene muy pocos efectos secundarios, es el anestésico local con menos toxicidad que existe y una vida media corta, lo cual ya nos interesa. Tiene un efecto simpático-lítico, que también nos interesa mucho, para bajar el tono simpático en personas que habitualmente tenemos una excitación simpática, y también para provocar esa vasodilatación vascular que nos va a ayudar en muchas ocasiones. También tiene un efecto antiinflamatorio, antirreumático, antiespasmolítico, broncoespasmolítico, aumenta la perfusión coronaria, tiene un efecto inotropo negativo
antiarrítmico, antitrombótico, antimicrobiano, anticanceroso. Para que veáis que los anestésicos locales, en este caso la procaína, tienen muchos otros efectos además del anestésico. Y dependiendo además del lugar donde lo inyectemos, podemos tener el efecto sobre el sistema nervioso autónomo. Podemos ver también que hay diferencias entre procaína de la familia éster y lidocaína de la familia amida. La metabolización es muy diferente. La lidocaína se metaboliza por vía hepática y el tiempo de acción y la vida media también es muy diferente. A nosotros ya nos interesa que la procaína haga su efecto repolarizador sobre la fibra nerviosa y se metabolice. Nos interesa que no tienen necesidad de estar más tiempo en el cuerpo, ¿sí? Y sobre todo también su escasa toxicidad. Bien. Tiene también, los anestésicos locales tienen un efecto antiinflamatorio muy potente. Hay mucha literatura también sobre eso y de hecho los efectos antiinflamatorios y antitrombóticos de los anestésicos locales se explican por unos mecanismos diferentes a los propios de la anestesiología. Se explica sobre todo por el efecto que tienen sobre las proteínas GQ de membrana celular y a unas concentraciones más bajas de las que se necesitan para inhibir los canales de sodio. Tiene un efecto también muy importante antiedematoso y antiinflamatorio, incluso a veces más potentes que los esteroides y los antiinflamatorios no esteroideos, que evidentemente tienen muchos más efectos secundarios. Se ha visto que las concentraciones más pequeñas de anestésicos locales que las que utilizamos para efecto anestésico pueden tener incluso un gran efecto antiinflamatorio sin el riesgo de la posible toxicidad que tienen los antiinflamatorios o los corticoides, ¿sí? Además, los anestésicos locales tienen también un efecto antimicrobiano, tienen un efecto bacteriostático, bactericida, fungostático, fungicida sobre un amplio espectro de microorganismos. Ahora bien, en este caso sí que el efecto antimicrobiano va a depender de la concentración del fármaco, es decir, a mayor dilución del anestésico local, menor efecto antimicrobiano, pero sigue teniéndolo. El efecto también antimicrobiano puede ayudarnos la vasodilatación y la simpaticolisis que provoca el anestésico local. Bien, ahora que ya tenemos todos los invitados en escena, ahora que ya conocemos el sistema nervioso autónomo, la relación con el sistema inmune, el sistema facial, la mecanotransducción, ahora que hemos visto todo esto y hemos hablado un poco de los anestésicos locales, ¿qué hacemos con eso? Los vamos a poner en práctica con los pacientes, pero no para tratar enfermedades, no para tratar odontalgias, no para tratar piorreas, no para tratar una neuralgia del trigémino, ni para tratar un líquen. No vamos a tratar patologías, lo vamos a hacer para tratar personas. Vamos a utilizar todo esto que sabemos para tratar personas. Y podemos tratar la persona como un ser singular, individual, si hacemos su historia de vida. Si utilizamos algo que muchas veces es de difícil uso en medicina y en odontología, que es hablar con el paciente y sobre todo escucharlo y tocarlo. Vamos a preguntar qué le pasa, desde cuándo le pasa, dónde lo siente, con qué lo asocia, aunque sea algo que esté fuera de la boca, en otra parte del cuerpo. Acordaros de ese síndrome que hemos visto de calor y sudoración en el cráneo cuando la persona estaba salivando. Nos van a interesar sus enfermedades de la infancia, aunque haga muchos años ya de su infancia, porque sigue siendo el mismo sistema nervioso. Se han renovado muchos tejidos, pero sigue teniendo las mismas fibras nerviosas. Por lo tanto, cualquier agresión que ha habido en el sistema nervioso durante todo el trayecto de su vida nos va a interesar. Nos van a interesar las infecciones recurrentes o infecciones que tuvo esa persona, porque una infección puede haber dejado una irritación en la fibra nerviosa. Nos interesará en una mujer su historia ginecológica, los partos, las infecciones, los abortos. En un hombre también nos va a interesar su historia pélvica, su historia urológica. Nos van a interesar las cirugías de las amígdalas, del apéndice, del tabique nasal, de las mamas, del intestino,
de la próstata, todo esto nos va a interesar porque son nervios que hemos cortado. Cada vez que nosotros hacemos una cirugía, aunque sea una cirugía perfecta, va a implicar una sección de fibras nerviosas que pueden tener una repercusión en su red nerviosa y por lo tanto en su función. Y nos van a interesar también tratamientos y infecciones odontológicas. Recomendaros el libro de Ernest Adler, que podéis bajaros gratuitamente desde terapianeural.com. Es aconsejable leerse el libro de Ernest Adler, no solo para odontólogas, también para médicos y para cualquier persona, para conocer la importancia de la repercusión que puede haber desde la boca en el resto del organismo. Pero tenemos que verlo también con un poco de perspectiva. Ernest Adler publicó su libro en 1974 y desde entonces la odontología y la terapia neural han avanzado bastante, de manera que hay muchos otros campos interferentes que él no describe, pero también hay muchos otros recursos a la hora de tratar y abordar al paciente que Adler tampoco no conocía aún, porque aún nadie los conocía, ¿sí? Entonces, tenemos que ver este libro con mucha gratitud por lo que el autor publicó y compartió. Nos va a abrir un campo, pero también tenemos que leerlo con el filtro de la actualidad. No estamos explicando nada nuevo. Fijaros que los mismos institutos de salud de Estados Unidos nos recuerdan que no podemos separar el cuerpo y la boca, la salud dental y la salud del cuerpo no se pueden tratar ni valorar por separado, están íntegramente conectadas. Bueno, incluso el Departamento de Salud de Estados Unidos lo tiene claro, pero ¿por qué nosotros no lo tenemos tan claro muchas veces en nuestro trabajo diario y sobre todo en nuestras universidades, en nuestras facultades? Cuando de literatura tenemos en abundancia. Este artículo, por ejemplo, publicado en el Clinical Neurophysiology, nos explica cómo en modelos humanos y en modelos animales se ha observado que después de la estimulación del nervio infraorbitario o de nervios dentarios se observa una contracción de la musculatura cervical posterior que está inervada por los nervios cervicales espinales, de manera que está claro que cuando yo actúo sobre las ramas de trigémino hay una contracción de la musculatura cervical por las conexiones que hay entre el trigémino y nervios espinales cervicales. Y evidentemente si hay una contractura de la musculatura cervical, pues habrá también un cambio y una repercusión en toda la columna y en extremidades superiores sobre todo. Hay mucha literatura que nos habla de la relación entre la oclusión dental y la postura, ¿verdad? Hay mucha literatura también que nos habla de esto. Un cambio en la oclusión va a provocar un cambio en la postura. Se ha estudiado mucho también en atletas que sufren más lesiones desde que se aplicó un tratamiento que significó un cambio en su oclusión o al contrario, una mejoría en su oclusión puede evitar lesiones a un atleta. Este artículo publicado en una revista de electromiografía y kinesiología resulta para mí de gran interés. Lo que hicieron fue seguir durante 6 meses a pacientes a quienes les habían aplicado una ortodoncia invisible, el Invisalign, ¿sí? Entonces, después de aplicar, ellos lo que hacían era medir las curvaturas de la columna y medir también el plano pélvico y el plano escapular, y después de la aplicación del Invisalign durante 6 meses se vio que había un cambio en los planos pélvico y escapular y también en los grados de curvatura de la columna vertebral, lo cual es obvio porque primero hay un cambio oclusal, pero también porque yo estoy aplicando una fuerza que se va a transmitir por mecanotransducción y va a repercutir en la tensibilidad completa de ese cuerpo. Por lo tanto, tendrá que adaptarse modificando la estructura en otra parte del cuerpo. Entonces, ¿es bueno, es malo hacer ortodoncia? ¿Es bueno, es malo poner un Invisalign? Pues no es bueno ni es malo, depende del paciente. A veces, ¿en qué momento de su vida se encuentra? No vamos a establecer normas, ni para sí, ni para no, ni para bien, ni para mal. Hay que individualizar, hay que escuchar. La cuestión es que si yo aplico una ortodoncia a un paciente, tengo que hacer un seguimiento no solo de la boca,
tengo que hacer un seguimiento del paciente. Si ese paciente empieza a tener un dolor lumbar, un dolor en la fascia plantar o una ansiedad, yo tengo que relacionarlo con esa fuerza que estoy aplicando en su boca y en su trigémino, que van a repercutir en todo el cuerpo. Y tampoco se trata de extraer la ortodoncia a ese paciente, sino de buscar maneras de acompañar ese tratamiento. Quizás mediante la terapia neural, palpando los puntos de mayor tensión en los surcos vestibulares, palpando la zona de tensión que va a aparecer en la zona parietal, en la zona temporal, en la zona occipital, por ejemplo. Si yo palpo zonas de mayor tensión, puedo inyectar un poco de anestésico local para liberar esa tensión miofascial, de manera que se suelte, se libere esa tensión miofascial y el cuerpo no tenga necesidad de concentrar esa tensión en otra parte del cuerpo, provocando un dolor o una deformidad. Lo mismo pueden provocar también los retenedores, que están aplicando una fuerza pequeña pero mantenida en esa boca. Entonces, como decía nuestro querido Lorenz Fischer, desde Berna, Suiza, él ve la matriz extracelular, el sistema básico de Pischinger, como un tonel en el que se van añadiendo cargas que lo van saturando. Cargas electromagnéticas, tratamientos odontológicos, tratamientos de conducto, amalgamas, implantes, tóxicos alimentarios, cicatrices de operaciones, cicatrices de accidentes, cargas emocionales, traumatismos psíquicos, infecciones que tenemos en nuestro organismo. Llega un momento que nuestro sistema se satura, de manera que viene un virus o viene una emoción o viene un tratamiento odontológico y mi cuerpo ya no lo aguanta más. Pero no es por el último golpe que ha recibido mi organismo, es por la suma de todo lo demás. De manera que en terapia neural podemos actuar sobre el último golpe, pero también podemos actuar sobre las otras cargas en las que podamos actuar que están repercutiendo en su sistema nervioso autónomo, en su matriz extracelular. Por ejemplo, fijaros esta cicatriz de amigdalectomía, que quizás lleva 60 años ahí, pero en esa persona de 60 años, fijaros cómo sigue teniendo esa cicatriz ahí. Esa cicatriz está provocando un impulso mecánico que se va a transmitir por mecanotransducción continuamente, 24 horas al día, y que puede repercutir en su articulación temporomandibular, en todo su sistema facial, en sus cervicales, en sus lumbares. Puede repercutir desde un punto de vista mecánico, puede repercutir desde un punto de vista neurofocal, es decir, aquí hay unas fibras nerviosas también que se lesionaron, unas fibras nerviosas también que están sometidas a una isquemia, sometidas a una gran presión. Entonces, por vía mecánica, por vía sistema nervioso autónomo, puede provocar un desequilibrio que puede aparecer en la misma boca o en otra parte de la boca. Entonces, qué fácil es para nosotros inyectar un poco de anestésico local en esa cicatriz, actuar con el anestésico local sobre la fibra nerviosa, provocando una repolarización de la fibra nerviosa, una vasodilatación de la zona, una reperfusión sanguínea de la zona, una disminución de la irritación del sistema nervioso, para así, con una carga menos, el sistema nervioso pueda reorganizarse, autoorganizarse. Bien. Bueno, a veces también en procesos amigdalares, en amigdalitis, en faringitis, hay tantos momentos en los que nosotros simplemente con una inyección de un anestésico local, pero en puntos muy concretos, podemos actuar sobre esa persona y también incluso sobre su carácter, sobre sus miedos, si tienen que ver con esos bloqueos. Porque el sistema nervioso autónomo también tiene mucha relación con toda la esfera psíquica y emocional. Si lo buscáis, también encontraréis mucha literatura sobre la relación entre emociones, sistema nervioso autónomo y la somatización, la expresión física y fisiológica del estrés, del miedo, de la alegría. Entonces, vamos a aplicar la terapia neural. ¿Cómo lo hacemos? Podemos aplicarla de un modo local, inyectando ahí donde hay una retracción gingival, donde hay una infección, donde hay un dolor. Podemos aplicarla mediante el segmento que hemos visto, los reflejos viscerocutáneos. Podemos buscar campos interferentes a modo de Speransky
donde hay alguna irritación que afecte al sistema nervioso en cualquier parte del cuerpo, que esté provocando síntomas a distancia. Y también podemos actuar mediante la liberación facial, donde hay tensión en el sistema facial de este cuerpo. Inyectemos un poco de anestésico local, liberemos tensiones del tejido conectivo y con esto va a haber una reacción rápida de todo el sistema facial del sistema nervioso autónomo. Todo eso probablemente va a provocar un aumento del tono vagal y un mejor equilibrio del sistema nervioso autónomo. Simplemente para recordar la teoría del gate control, que nos explica cómo las fibras gruesas somáticas reciben la sensibilidad y cuando entran en el cuerno posterior de médula van a provocar una estimulación de la interneurona negativa de la vía del dolor. Mientras que las fibras vegetativas, que son más delgadas, cuando se estimulan, van a provocar una inhibición de la interneurona negativa de la vía del dolor. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros nos damos un golpe, si frotamos, veremos que se nos calma el dolor. Se nos calma el dolor porque estamos estimulando las fibras sensitivas que van a cerrar la puerta, van a inhibir la vía del dolor, ¿sí? Mientras que cuando nosotros lo que hacemos es pinchar con una aguja, hacer una punción con una aguja o bien provocar un efecto simpático lítico con un anestésico local, vamos a cerrar esa puerta de la teoría del gate control que se llama, de manera que va a reducir la transmisión del dolor, ¿sí? De ese modo podemos romper, mediante la inyección del anestésico local, podemos romper ese círculo vicioso que se da cuando hay la vía abierta del dolor, es decir, un dolor que provoca una tensión muscular, que provoca una isquemia, que provoca un aumento del dolor. Y a veces el dolor se mantiene debido a que la puerta del gate control está abierta y se mantiene en ese bucle. El anestésico local va a romper ese círculo vicioso y además va a provocar una vasodilatación, de manera que es otra manera de explicar cómo el anestésico local puede actuar sobre el dolor más allá de su efecto anestésico. Entonces, como efecto neuroterapéutico, tenemos que la procaína interrumpe de forma breve el estímulo irritativo porque hemos visto que se metaboliza rápidamente, pero interrumpió ese bucle irritativo, ese bucle del dolor también y de inflamación. También permite una temprana neuroregulación del territorio, es un estabilizador de la membrana plasmática, ¿sí? Y provoca también una hiperemia por vasodilatación y simpaticolisis, con lo cual será regenerador. Entonces, vamos a aplicar este anestésico local. Como hemos dicho, lo podemos hacer de un modo local. Cuando hay un dolor, una infección, una retracción gingival, puedo aplicar el anestésico local en la misma zona. Esto ya va a actuar sobre el tejido. En un caso de un herpes labial, por ejemplo, podemos pinchar. Yo no aconsejo no inyectar directamente en la lesión, sino entrar por el lado sano, ¿de acuerdo? Entramos por el lado sano, ponemos el anestésico local debajo y vamos a hacer que el anestésico local tenga un efecto sobre el tejido en el que lo hemos inyectado. Y también podemos actuar sobre el nervio, en este caso el nervio mentoniano, que es el que inerva donde aparece ese herpes. Con esto no tenemos la inyección de matar el virus. Esto no es un antivírico. La intención es ayudar al tejido y ayudar al nervio a que tengan menos irritación para que puedan regular mejor y no sea necesario hacer este herpes. De manera que lo más probable es que si va bien, esa persona deje de tener estos herpes que tiene de un modo recurrente. Además, también podemos aplicar el anestésico local de un modo segmental. Si nos acordamos cómo funciona el reflejo simpático, vemos que el recorrido de las fibras simpáticas, ¿sí?, y de las fibras sensitivas a lo largo, por ejemplo, del tórax, va a repercutir sobre toda la cadena simpática y de la cadena simpática sobre las vísceras. De manera que si yo inyecto en la piel o a nivel miofascial, a nivel periférico, voy a tener una repercusión a nivel del órgano. De manera que yo puedo aplicar el anestésico local a nivel de piel y a nivel de estructuras miofasciales, de tórax, de abdomen, de cráneo,
periarticulares, donde quiera, para tener un efecto segmental. Este sería un ejemplo clásico utilizado en terapia neural, es decir, personas con un cólico nefrítico, ¿sí? Con un cólico nefrítico en el que inyectando el anestésico local en la piel y en la zona miofascial, precisamente la zona de la piel y miofascial que están más sensibles porque son un reflejo directo del cólico uretral, al inyectar ahí el anestésico local, muchas veces podemos ver cómo desaparece ese dolor en cuestión de segundos. También podemos aplicar el anestésico local en ganglios vegetativos, por ejemplo el ganglio estrellado. ¿Por qué? Por su acción que tienen a nivel vasomotor y a nivel, a muchos niveles, también a nivel de dolor, en todo el terreno que los inervan, ¿no? Hay mucha literatura sobre la aplicación de anestésicos locales en ganglios vegetativos y se ha visto su efecto terapéutico, ¿no? Como podemos ver aquí en mujeres con menopausia, en el que ven una mejoría de sus síntomas vasomotores al inyectar en el ganglio estrellado, o personas con un síndrome de Raynaud, o también ese ensayo clínico que se hizo también en mujeres de mediana edad que veían que había una mejoría de la memoria verbal después de las inyecciones en el ganglio estrellado. Este, por ejemplo, es un caso en el que después de la inyección del anestésico local en el ganglio estrellado derecho, vemos, ¿verdad?, una hiperemia en los diferentes tejidos de la mitad de la cara, incluso como podemos verlo en el paladar, ¿sí?, en las encías. Como la inyección del anestésico local en el estrellado hay una rápida, en cuestión de un minuto, un aumento de la perfusión de la hiperemia en los tejidos, lo cual evidentemente puede tener un efecto terapéutico, por eso lo hacemos. El ganglio esfenopalatino sería la estrella invitada de la cena. El ganglio esfenopalatino es el ganglio que tenemos que tener en cuenta en odontología. Todo lo tenemos que tener en cuenta, pero el esfenopalatino mucho más. Primero porque es de acceso fácil para la odontóloga, pero después también porque controla todas las estructuras de la boca, ¿sí? Paladar, encías, salivación. Está controlando todas las estructuras maxilares y mandibulares, pero además tiene unos efectos que van mucho más allá. Como podemos ver, este estudio en los que vieron que hubo un mejor control de la hipertensión esencial en pacientes a los que hicieron una inyección, un bloqueo del ganglio esfenopalatino con un anestésico local. Es decir, mediante la inyección que podemos hacer en odontología, podemos ayudar a regular la tensión arterial en personas con hipertensión arterial esencial. Aquí tenemos el ganglio esfenopalatino literalmente colgando del nervio maxilar y como tiene fibras parasimpáticas, que son las que van a hacer sinapsis en el ganglio, que provienen del nervio facial también, y fibras simpáticas que provienen del ganglio cervical superior, que van a pasar por el ganglio esfenopalatino y que van a regular desde la glándula lacrimal a tener un efecto sobre todos los órganos y tejidos de cara y boca. Por lo tanto, es un ganglio a tener muy en cuenta en odontología. Aquí lo vemos, el ganglio esfenopalatino, el nervio maxilar, el nervio infraorbitario, pero también toda una estructura vascular maxilar, ¿sí?, sobre el cual también tiene un efecto. Cuando nosotros ponemos el anestésico local en la fosa ptericopalatina, estamos actuando sobre el ganglio esfenopalatino, pero también sobre el nervio maxilar, el infraorbitario y toda la estructura vasculonerviosa que nos encontramos en la fosa ptericopalatina. Bien, y van a tener una repercusión en vasos, meninges, en el cerebro intracraneal, en glándulas y mucosas nasofaringe, paladar, glándula lacrimal, también en todos los tejidos, como hemos visto, tanto por vía nerviosa como por vía arterial, del terreno estomatognático. De manera que nos interesa mucho, primero, observar síntomas y signos para sospechar si algo está pasando a nivel del ganglio esfenopalatino, y eso es para actuar sobre él, para poder mejorar la función de todas estas estructuras. La vía de acceso intraoral, hay una que es a través del agujero palatino mayor, evidentemente, que conocéis, y hay otra que es la que yo suelo utilizar más,
que es mediante la punción intraoral, lateral al cordal o detrás de la tuberosidad del maxilar. Con una aguja de 0,4 por 40 podemos llegar a la fosa palatina y bañar el ganglio y el resto de estructuras de ese lugar. Desde fácil acceso para odontología. Bien, ya estamos finalizando, pero me gusta mucho recordar este artículo porque está publicado en una revista de reumatología y lo escriben un profesor de oftalmología, uno de reumatología y otro de inmunología, de dos universidades diferentes de Países Bajos, de Holanda. Entonces, ellos escriben un paciente que tenía artritis reumatoide y que él decía que cuando apretaba la boca y hacía presión sobre un diente concreto que estaba endodonciado, sentía un empeoramiento de su dolor articular de la artritis reumatoide. Entonces, su médico no hizo más que escucharlo. Le dio importancia a lo que le estaba explicando, aunque aparentemente no tenía sentido. Entonces, hizo una radiografía de ese diente endodonciado, no vio nada, pero aún así, ante la importancia de la clínica, extrajo ese diente endodonciado y vio que había una infección en la punta, en la raíz, en el ápice, pero lo más curioso es que después de la extracción de ese diente, el paciente sintió un alivio de sus dolores articulares. Y lo más curioso es que años después, ese paciente sigue sin dolores articulares, pero además sin factor reumatoideo en su sangre. Se negativizó el factor reumatoidal. Bien, en un caso como este, por ejemplo, donde vemos una gran irritación en la cavidad oral, muchas veces no podemos directamente inyectar en la zona porque el paciente no puede abrir la boca, por ejemplo, después de una cirugía. ¿Qué tenemos que hacer? Esto es un órgano, por lo tanto tendrá reflejos. Entonces exploremos, busquemos puntos de tensión miofascial o sensitivos en el cráneo, en la zona temporal, en la zona suboccipital, en el masetero, en la zona submandibular. Esta irritación va a provocar reflejos. Busquémoslos e inyectemos el anestésico local ahí. Y habitualmente con esto ya habrá una mejoría de la inflamación y del dolor oral. Entonces es cuestión de buscar, de palpar, individualizar, inyectar. Fijaros que en la zona temporal o parietal, si dejamos un poco de anestésico local, vamos a bañar 4 capas, 4 láminas fasciales que van a relajar el temporal, la ATM, el masetero y la mucosa faríngea y oral. ¿Sí? Vamos a relajar con unos puntos toda una cadena mioquinética miofascial que puede llegar incluso hasta los pies. A veces liberas una tensión que hay en el cráneo y el paciente siente un alivio en sus piernas. ¿Sí? También podemos inyectar el anestésico local en la cercanía de los ganglios, de los nodos linfáticos, porque recordemos que están inervados por fibras simpáticas. Por lo tanto, el efecto simpático-lítico del anestésico local va a provocar un mayor drenaje de ese nodo linfático, ideal para hacerlo antes y después de una cirugía, por ejemplo. Recordemos también que hay muchos elementos que están generando tensión, interferencia en la boca. Algunos son bastante evidentes, como un cordal, un sisu, una muela del juicio, wisdom teeth, que está ahí apretando, provocando una fuerza que se va a transmitir por mecanotransducción y molestando a una fibra proveniente del trigémino, que va a provocar también un fenómeno neurofocal. También puede haber un traumatismo oclusal, lo mismo. Cualquier irritación sobre el trigémino va a provocar o puede provocar las mismas consecuencias dentro y fuera de la boca. O una vestibulización, por ejemplo, de una pieza que puede generar una gran tensión en el fondo vestibular y a partir de aquí, como una palanca, un efecto mayor en toda la zona cérvico-occipital hasta las lumbares. El diagnóstico es tan fácil como utilizar la tecnología digital. Voy a poner mi dedo en el fondo del saco y si veo una gran tensión o un dolor, es que el organismo está reaccionando con esa tensión. Muchas veces son pacientes que vienen con un dolor cervical, con un dolor escapulohumeral o con un dolor de cabeza y proviene de ahí. Simplemente inyectando un poco de anestésico local, simplemente 0,5 o 1 centímetro cúbico de procaína o lidocaína al 0,5%, no es necesario más.
puede haber una gran liberación inmediata de toda la zona de la mandíbula, del cráneo, de la cervical, de la espalda. Incluso provocar un respiro profundo. ¿Sí? Podemos utilizar nuestra mano para buscar más puntos de tensión en la zona de ioides, en el fondo de saco, en los surcos, ¿sí? Y con todo esto podemos ir liberando al sistema nervioso autónomo de irritaciones, al sistema facial de tensiones, de un modo ambulatorio, muy económico, muy rápido, y de esta manera liberar con los anestésicos locales situados en puntos específicos podemos liberar al sistema nervioso autónomo de irritaciones para que éste busque su autoeco-organización. Como decía nuestro profesor Julio César y querido maestro Julio César Payán de la Roche, que sigo emocionándome cada vez que digo su nombre. Maestro, recuérdenles a todos que siempre depende y a veces que cada paciente es único, cada persona es singular, tiene su historia de vida, tenemos que buscar sus puntos sin aplicar protocolos. No quitemos la vida, la historia de vida de las personas para transformarlos en diagnósticos que después trataremos. Sigamos tratando personas. Y para finalizar, recordaros pues, que nosotros hacemos un máster en terapia neural médica y odontológica desde la Universidad de Barcelona en el campus docent Sant Joan de Déu desde el año 2004. Además de otra docencia que podéis encontrar también en diferentes países a través de sociedades o institutos. Bueno, pues muchas gracias. Espero que haya servido esta charla un poco larga, pero que para mí, por más veces que lo explique, sigue siendo emocionante. Gracias, Janet. Gracias a la Facultad de Anhanguera y bueno, quedo abierto por si hay algún tipo de pregunta. Hola David, estoy encantada, como yo ya esperaba, pero realmente encantada con tu clase, cómo conseguir resumir en tan poco tiempo tanta cosa importante y todo fundamentado, realmente impresionante. Te agradecemos mucho y tenemos varias preguntas, ¿puedes responder? Claro. ¿Sí? Sí, bueno. Para eso estoy. Empiezo de abajo para arriba. Bueno, te agradecen por tu exposición, bendiciones y varios elogios, ¿está? Bueno, empiezo acá. ¿Con cuál frecuencia debe ser aplicado en la ortodoncia en los puntos más rígidos? Bueno, depende. Depende ya a veces. ¿Por qué depende ya a veces? Porque hay pacientes que cuando nosotros aplicamos ortodoncia hacen una buena adaptación. ¿Cómo lo sé? Hablando, utilizando lo que yo llamo el dialogotrón. El dialogotrón es ese aparato que todos tenemos que nos permite preguntar al paciente, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas la ortodoncia? Bien, ¿tienes dolores de cabeza? ¿Tienes dolores lumbares? ¿Tienes ansiedad? ¿Ha cambiado tu menstruación? ¿Ha pasado algo? No, estoy bien. Entonces, puedo primero preguntar y después palpar. Si yo veo que no hay una tensión en la boca, no hay una tensión occipital, pues entonces no tengo por qué inyectar, ¿no? Nada. Ahora bien, si el paciente tiene una tensión en la cabeza, hay una ansiedad, unas palpitaciones, taquicardias, un dolor en la boca o en las lumbares o en la rodilla, por ejemplo, o bien yo al palpar toco tensiones, entonces pincho. ¿Cada cuándo tengo que pinchar? Bueno, cada cuando yo le haga un control, le pregunto, ¿cómo vas? Uf, desde que me pinchó en esos puntos estoy mucho mejor, ya no me duele la espalda, ya no me duele la boca, acepto mucho mejor la ortodoncia. Entonces, claro, si hay una relajación de la boca, la ortodoncia también será más breve y más fácil. Porque si no, a veces hay una lucha, como hemos visto la tensegridad. La tensegridad es un juego de tensiones, de respuestas a los estímulos mecánicos. Si yo aplico un estímulo mecánico en la boca, mi cuerpo va a reaccionar. Entonces yo voy a hacer más fuerza y mi cuerpo va a reaccionar más hasta provocar más dolor. Si yo libero esa tensión, con las inyecciones de anestésico local, voy a liberar esa tensión y será más fácil la ortodoncia y el paciente lo vivirá mejor. El ritmo depende de cada persona. Perfecto. Siempre. ¿Cómo es? Ni siempre, ni frase de Payán. Tal vez.
Exacto. ¿Me oí? Exacto. Bueno, una persona escribió lo siguiente: en Brasil hubo un caso de muerte después de bloqueo medular por uso de procaína. Eso es lo que dice el laudo. ¿Qué puede haber pasado para que el paciente haya ido a óbito? Bueno, primero tenía que tener yo más información. No sé qué quiere decir un bloqueo medular. No sé a qué se refiere un bloqueo medular. No sé si se refiere a un bloqueo de la cadena simpática, lo cual no es medular, porque ya la cadena simpática está fuera de la médula y fuera de la vértebra. Yo no conozco un bloqueo medular, nunca lo he hecho. En terapia neural no se hace un bloqueo medular. Por lo tanto, me gustaría saber qué es. No sé si es una técnica de neurocirugía, de un bloqueo anestesiológico, no lo sé. Pero Giovana, bueno, se puder abrir sua câmera e falar, ou escrever aqui para a gente, tá, Giovana? Para esclarecer melhor, por favor, tá? Bueno, mientras ella no abre, sigo con las preguntas, ¿sí? sí, también en todo caso decir que... ¿Alguien está con audio abierto? Obrigada. Y también decir, por ejemplo, yo tengo un amigo, tenía un amigo que tenía un dolor abdominal, fue al hospital y vieron que tenía una infección intestinal y le administraron penicilina y se murió en el mismo hospital. Desgraciadamente, estas cosas pasan, pero esto no convierte a la penicilina en un medicamento que no se tenga que utilizar. Ese paciente era alérgico a la penicilina y se murió fulminantemente ahí en el hospital, ¿no? Entonces, ¿qué prueba médica, qué fármaco no ha tenido efectos secundarios y desagradables, lamentablemente? ¿De acuerdo? Entonces, de todos los fármacos, la procaína es uno de los fármacos más seguros. Buscad literatura. Os animo a que busquéis literatura de efectos secundarios de la procaína y veréis lo que encontráis. La procaína es un fármaco sintetizado por primera vez en 1905. Es un fármaco que tiene más de 100 años de historia. Por lo tanto, si hubiera muchos efectos secundarios, muchas complicaciones, podríamos encontrar muchos artículos y veréis que no es así. Ahora, evidentemente, no es un fármaco inocuo y puede haber personas alérgicas a la procaína, pero en un bloqueo, o bien es por una alergia, lo cual también es extraño, no es excepcional, no es excepcional, pero no imposible. Pero por un bloqueo, o es la técnica de la aguja, porque alguien ha utilizado mal una técnica, o es por una alergia. Bien, dime, Janet. Sí, esa misma persona que comentó eso dijo que no sabe mucho tampoco, pero que lo que sabe es que el paciente se fue a hacer un tratamiento para hernia discal y que tuvo una parada cardíaca en la propia clínica y la médica dijo que estaba haciendo terapia neural. Eso es lo que sabemos. Y en el laudo salió que fue por la procaína. Sí, bueno, claro. No, a ver, para establecer una relación, primero es necesario tener información, porque si no, es arriesgado hacer esas relaciones lineales y sobre todo sin tener información, porque es muy serio esto, es muy serio implicar la muerte de un paciente a un fármaco sin tener información y de una manera tan simple, porque la repercusión es muy fuerte. Yo lo que puedo decir es que llevo 28 años trabajando en terapia neural, utilizando procaína cada día de mi vida desde hace 28 años. Yo conocí a Payán, que cuando lo conocí tenía 40.000 pacientes en su clínica, había tratado a 40.000 pacientes, pero yo conozco a más de 500 terapeutas neurales, yo me relaciono con más de 500 terapeutas neurales de todo el mundo y no conozco ningún caso de alergia con shock anafiláctico o de un caso como él me escribe. Entonces, claro que es posible, pero por la procaína no lo sé, porque claro, yo estoy hablando de muchos miles y cientos de miles de pacientes en los que hemos visto que esto no es así. Ahora, imposible, no. Pero si empezamos a buscar personas que han fallecido por la cortisona, por la penicilina, por la adrenalina, por cualquier quimioterápico, cualquier fármaco, lamentablemente vamos a encontrar literatura de eso. Pero yo creo que no es el tema de debate de ahora, porque es un poco sacarlo de lo que no es esta charla, ni mucho menos, ¿no? Sí, además no sabemos ni cuál fue la técnica utilizada y de repente puede ser la técnica también. Claro, es que cuando uno tiene una aguja también depende de lo que haga con esa aguja. Claro, yo
yo voy con un tenedor a un restaurante, pero ¿qué puedo hacer con ese tenedor? ¿Qué puedo hacer yo con un cuchillo que me dan en un restaurante? ¿Qué puede hacer un niño con un cuchillo que lo dan cuando va a comer? La culpa no es del cuchillo, la culpa es lo que se haga con el cuchillo, ¿no? Entonces, en medicina también, las colonoscopias han provocado muchos problemas, la cirugía también, incluso a veces haciendo una buena técnica. Imagínate si no hay una buena técnica. Por eso también es importante en cualquier formación médica que haya un buen aprendizaje. Un buen preparo, eso es necesario. Exacto, perfecto. Hay que tener fundamentación y respaldo para eso. Bueno, outra pergunta. Oi? Miriam. Pode falar, Miriam. Só gostaria de comentar com o doutor do caso que a gente está atendendo aqui na clínica, que estamos fazendo o uso da terapia neural. E eu sou paciente também, né? Ah, sí. Quien habla, David, es mi dupla de clínica de la facultad, que estamos aplicando terapia neural en los pacientes de la universidad. Qué bien, qué bueno. Qué bueno. Você quer contar, Miriam? Pode falar para ele. Sí, escucho. Pode falar. Até o marido da paciente tem sentido a melhora da paciente. E foi um prazer ouvir a aula do senhor, enriquecedor para o meu aprendizado. E com certeza a gente vai seguir nessa linha de tratamento com a paciente, que os resultados estão sendo maravilhosos. Es que hasta el marido se dio cuenta del cambio en la parte emocional de la paciente aplicándole en la boca. Sí, claro. Es que es lo que hemos dicho. El área trigémino es muy importante en el equilibrio del sistema nervioso autónomo y este es fundamental en toda la dimensión emocional. Claro, sabemos cómo responde la boca a mi estado emocional, cuando estoy preocupado, cuando tengo miedo, cuando estoy riendo, cuando estoy alegre, cambia la salivación, cambia la tensión muscular, cambia todo, ¿no? Claro, entonces cuando yo actúo sobre la boca, el área trigémino, evidentemente también tendrá una respuesta en sentido inverso. Qué bueno. Perfecto. Y ella es paciente también y está bien feliz, por eso quería hablarte y te agradeció, ¿sí? Bueno, acá seguimos. ¿Qué a usted le parece de paciente con insomnia nebulizar procaína de noche, no como terapia neural, pero por la procaína terapia? El paciente... esa es una pregunta. Bueno, no sé, que lo pruebe y ya me lo dirá. Yo no tengo experiencia. Sí hemos utilizado la procaína nebulizada, sobre todo en niños con procesos bronquiales y en algunas personas también para impregnar la mucosa bronquial. Bueno, imagino que puede tener también un efecto sobre el insomnio, igual que porque tendrá un efecto sobre todo su sistema nervioso vegetativo, claro. Pero también dependerá de la causa de su insomnio. Entonces, utilizarlo como fármaco para el insomnio, pues bueno, me imagino que puede tener una respuesta. Yo no tengo experiencia en eso. No, perfecto. A ver, y el paciente que se hace una cirugía de desvío de tabique, borrifar la procaína para acción local, ¿ayudaría a disminuir la irritación nerviosa local? Sí, en cualquier cirugía la terapia neural es tremendamente útil. Podemos ya inyectar antes de la cirugía. Podemos hacerlo desde una perspectiva local. Por ejemplo, si va a haber una inyección del tabique nasal, pues podemos actuar sobre supra y infraorbitarios antes de la cirugía y después de la cirugía, perfectamente. Pero es importante también saber cómo está ese terreno antes, cómo está esa persona antes. Si nos acordamos de Speransky o nos acordamos de El tonel de Lawrence Fisher, veremos que esa persona va a responder a la cirugía no solo por la cirugía en sí mismo, sino por cómo está ese terreno antes. Porque a veces nosotros podemos hacer una cirugía muy simple y la persona a partir de entonces tener un dolor crónico o repercutirle de una manera que nosotros no entendemos porque esa persona ha respondido de esa manera. Si era una cirugía simple y la cirugía fue muy bien, es por cómo está el terreno previo. Por lo tanto, además de actuar
localmente, también está bien siempre hacer una historia de vida por si hay algo que nos llame la atención en otras partes del cuerpo más allá del tabique nasal. Recordar que cuando nosotros operamos, no operamos un tabique nasal, operamos una persona por su tabique nasal. Perfecto. A ver, acá pregunta, todavía es la misma pregunta, a ver, en personas, no, es otra cosa. En personas con fibromialgia, con puntos gatillo en la espalda, ¿podemos actuar a través de los puntos gatillos para alcanzar sus emociones? Y si sí, ¿cuál frecuencia puede ser hecho, además de llevar en cuenta su historia de vida? Bueno, os voy a dar un protocolo para personas con fibromialgia. Apuntad. Claro. Si queremos pinchar puntos de dolor o trigger points a una persona con fibromialgia, es mejor que nos compremos una camilla de fakir, porque tendremos que pinchar por todo el cuerpo. Claro, son personas que les duele todo. No podemos pinchar todos los puntos dolorosos. Cuando una persona tiene tantos puntos dolorosos, es más importante aún buscar campos interferentes. Bien. Es más importante aún. Perfecto. Entonces, historia de vida, campo interferente. Yo en una persona con fibromialgia no pincho puntos de dolor. Ahora bien, hagas lo que hagas, va a tener una repercusión sobre su esfera emocional, porque la esfera emocional se focaliza, se transmite en el cuerpo y por lo tanto desde el cuerpo también se conecta y repercute en la esfera emocional. Es bidireccional. Perfecto. Otra pregunta, si existe algún test de alergia. Bueno, es recomendable cuando hay sospecha. A ver, una persona que viene, que ha ido al odontólogo, que ya le han inyectado anestésicos locales, la alergia a la procaína es extremadamente rara. Pero evidentemente tenemos que preguntar en la anamnesis, ¿no? Y ante la sospecha de una alergia, pues puedes poner una inyección en el antebrazo o una gota en el ojo, pero yo habitualmente pregunto si hay algún antecedente de alergia, pero ya está, no hago un test de alergia previo, solo cuando hay una sospecha. Cuando haces una gota en el ojo, esperas que la persona... Sí, pero bueno, no lo hago. Mira, ¿algún odontólogo que utilice un anestésico hace un test de alergia antes? ¿Algún odontólogo hace un test de alergia antes de una extracción dental? ¿Verdad? Entonces, ¿qué sentido tiene? Sí. Mira quién está acá, Oseas. Oi, Oséias. Bem-vindo. Hola, Oseas, ¿qué explicas? ¿Cómo estás? Buenos días, Davi. Aproveito. Buenos días, Janete. Bom dia. Aproveitar para te cumprimentar e dar as congratulações pela brilhante ponência. Muchas gracias. Gracias, Oseas. Me alegro mucho de verte y felicidades por tu trabajo también, que sé que trabajas mucho. Gracias. E aproveitando, Davi, lá no Congresso de Viena, o Stefan Weichenk falou um pouco sobre a questão cada vez menos plausível de alergias com relação à terapia neural, uso da procaína, etc. Então, a gente tem levantado tudo possível e imaginável, porque no Brasil existe um certo pavor, digamos assim, com relação à possibilidade de alergias ou esse tipo de efeito colateral. O que a gente também não tem observado, aqui nós temos um grupo que acompanhamos de cerca de 600 terapeutas neurais no Brasil, com vários grupos, colegas que já fizeram nossos cursos e tudo, e a gente tem complicações zero com relação à alergia. O pessoal confunde muito reações histamínicas com processos alérgicos, quando na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o meu agradecimento e o grande prazer de assistir sua conferência sempre é muito bom, sempre muito produtivo. Está acompanhando, você sempre muito atualizado. E essa inclusão recente da fáscia dentro do contexto da terapia neural é muito oportuna. A gente já trabalhava com fáscias há bastante tempo, mas não tinha feito esse link com a terapia neural, quando um dos livros importantes sobre fáscia, que é o livro do Robert Leip, da Alemanha,
Ele publicou em 2016 com um capítulo do Stefan Weinschenck sobre terapia neural. Aquilo até me emocionou e, assim, a gente vem realmente dando muita atenção à fáscia no contexto da terapia neural. Congratulações, grande abraço desde Brasília. Esperamos nos ver em breve aí nessa pandemia já nos permitindo, inclusive, viajar. Gracias, Oseas, muchas gracias. Sí, la verdad es que, como tú sabes muy bien, la palpación es fundamental. La palpación es una parte que la medicina ha olvidado y tenemos que recuperar, porque es como que en medicina se ha dejado la palpación al fisioterapeuta. Y eso es un error para la medicina, porque a través de la palpación tenemos una información que el radiodiagnóstico no lo da. Podemos tener unos escáneres correctos, unas analíticas correctas, pero la palpación no es correcta. Y entonces tenemos que aprender. Y realmente, aquí lo digo, quien nos puede enseñar mucho a palpar es fisioterapeutas, osteópatas, son los profesionales que estáis todo el día palpando, es la manera como nosotros tenemos que aprender, ¿no? Y sobre todo con la experiencia de aprender a través de nuestras manos a sentir las tensiones del cuerpo, ¿no? Las tensiones del sistema facial que traducen irritaciones del sistema nervioso simpático. Y es verdad que yo lo único que he visto en mis años de experiencia en terapia neural son unos pocos casos de reacciones locales a la procaína, locales, que no son alergias, esto no provoca un shock anafiláctico, son reacciones locales. Primero hay que diferenciar lo que es una vasodilatación, que no es una alergia, es una hiperemia por vasodilatación, y sí que hay personas que hacen una reacción local, pero que además a veces es después de varios tratamientos. Algunas personas porque tienen un déficit de colinesterasas plasmáticas y a medida que nosotros vamos inyectando terapia neural en ese paciente, pueden metabolizar peor y hacen una reacción a la procaína. Pero esto no es el temido shock anafiláctico. Yo lo único que puedo decir es que no he visto nunca un shock anafiláctico en miles de pacientes, pero tampoco conozco shock anafiláctico en muchos, como decía el amigo Oseas, en muchos terapeutas neurales que yo conozco, tampoco lo he vivido a través de ellos, ¿no? A pesar de eso, puede existir, ¿de acuerdo? Puede existir, como cualquier otro fármaco, pero si buscamos literatura, es mucho más segura la procaína que la gran mayoría de fármacos. Bien, gracias por tu comentario, Oseas. Bueno, ¿sigo con otras dudas? ¿Puedo? ¿De acá? Sí, Janet, no me queda mucho más tiempo, no sé, quizás 5 minutos. Bueno. Sí, porque tengo que irme a trabajar y me están esperando. Claro, no, gracias por tu tiempo. A ver acá, para tratamiento de cáncer, además de la terapia neural, ¿recomendás inyecciones de procaína intramuscular o venosa por su acción de metilación y cuál frecuencia? Claro. La procaína tiene un efecto de metilación del DNA y tiene un efecto antineoplásico en varios tipos de cáncer, como se ha visto. Incluso mucha literatura de esta es una literatura muy actual. Son estudios que han aparecido en esta última década, de manera que podemos inyectar procaína tanto a nivel intramuscular como yo lo aconsejo más bien por vía endovenosa, por vía de perfusión endovenosa. Entonces aquí hay que individualizar y seguir un control, pero la perfusión endovenosa de procaína evidentemente tiene muchos efectos, uno de los cuales es el antineoplásico. Perfecto. Para fibrosis pulmonar después del COVID, además de la historia de vida, ¿se puede nebulizar procaína? Bueno, fíjate que yo ahora mañana viajo para Baden-Baden en la 54 edición de la Medizinische Woche y precisamente voy a hablar de casos de pacientes post-COVID. Hemos tenido bastante experiencia en pacientes post-COVID, no en pacientes COVID. En pacientes COVID, poca experiencia, porque ha sido un tipo de paciente al cual no hemos tenido acceso,
Pero en pacientes post-COVID sí, porque son pacientes que vienen a nuestro consultorio. Como siempre es importante la historia de vida y sobre todo detectar síntomas, señales de desequilibrio del sistema autónomo previo al COVID. Hay pacientes que ya tenían señales de desequilibrio, de disautonomía previo al COVID. Después también qué síntomas tuvieron durante el COVID y sobre todo qué síntomas están teniendo después del COVID. Entonces, buscar campos interferentes y actuar mediante también la terapia neural segmental. Mediante la terapia neural segmental, evidentemente es muy importante el ganglio estrellado sobre el pulmón. También aquí la palpación. A mí no me gusta hacer segmentos de tórax clásicos. Yo ya creo que los clásicos de la terapia neural fueron unos pioneros en este tipo de medicina, en lo que es la terapia neural, pero nosotros tenemos que seguir evolucionando, ¿de acuerdo? Entonces, cuando miramos atrás, nosotros tenemos que ver que trabajamos diferente a como trabajábamos hace 10, 20 o 30 años. No tenemos que hacer el segmento de tórax del mismo modo, no tenemos que hacer las inyecciones del mismo modo. La experiencia te hace cambiar. Entonces, cuando hacemos un segmento de tórax, por ejemplo, lo más importante es palpar. Si hay una fibrosis pulmonar, vamos a encontrar seguramente una tensión facial, quizás en la zona external, quizás en la zona de los escalenos, quizás en la zona suboccipital, seguramente en la zona subdiafragmática. Entonces, tenemos que hacer el signo del pliegue rodado. Tenemos que palpar a nivel superficial, palpar a nivel profundo y poner el anestésico local, en el caso de fibrosis pulmonar, historia de vida, ganglio estrellado y puntos de tensión miofascial según la palpación. Perfecto. Bueno, no sigo porque si no te voy a atrasar, porque hay muchas preguntas, pero realmente es que fue un suceso, fue maravillosa tu charla, hay mucha gente agradeciendo y elogiando tu charla. Me alegro, gracias. Quiero agradecerte mucho por la hermosa clase que nos diste, ¿no? Sos una persona realmente increíble. Muchas gracias, David. Gracias a ti, Janet, gracias a todo vuestro equipo de la Universidad de Anhanguera y gracias a todos los asistentes. Para mí, pues bueno, es una manera de pasármelo bien, de pasar un buen momento en personas que están interesadas y poder compartir, y también para mí es una manera de aprender con todo este feedback y cada vez que tienes que prepararte algo. Que paséis un buen día y bueno, ahí seguimos interconectados. Muchas gracias, pessoal. Só uma coisa, quem quiser se comunicar com o Davi, ele tem um site que é terapianeural.com, ok? terapianeural.com, sim? Quem quiser mais informações, entre em contato, terapianeural.com. Muchas gracias, Davi. Gracias a ti. Chao. Tchau, pessoal. Obrigada.